Listo. Listo, pues ya estamos en la sesión en vivo de reuniones en línea, reuniones virtuales eficientes. Y bueno, voy a empezar de una vez. Esta sesión va a quedar grabada y la voy a compartir para posteriormente, pero lo interesante ahorita es ya empezar, justamente porque es una de los temas o de los tips que voy a ir dando en esta sesión. Entonces, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Ari Álvarez, yo soy diseñadora y ahorita en este momento estoy trabajando con Visual Storytelling justamente en comunicación visual, Visual Thinking, Sketch Notes, y básicamente lo que quiero mostrar el día de hoy es cómo se puede utilizar estas metodologías para hacer las reuniones en línea más eficientes. Entonces, pues voy a comenzar y voy a compartir mi pantalla. Entonces, sobre todo para que vayan viendo qué es lo que voy a hacer. Listo, ahí está. Entonces, ahorita ya están viendo el motivo de la reunión. Reuniones virtuales eficientes. Y pues básicamente lo que quiero que veamos en este momento es un poco cómo tenemos que empezarla, ¿no? Estas sesiones se pueden hacer para efectos de trabajo, se pueden hacer para clases, se puede hacer para cualquier cosa que ya nos alcanzó en este momento y que requerimos de conectarnos con otras personas, ya sea en otros lugares de la ciudad, en este caso, o incluso en otros países. Entonces, una de las primeras recomendaciones que se hace justamente en las reuniones es que se pueda decir desde el principio cuál es la agenda. La gente tiene mucho más certeza cuando sabe qué se va a ver y si tiene alguna participación en esto, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente sepa qué es lo que va a ver, si va a participar en ello y cuánto va a durar. Entonces, esta sesión va a durar aproximadamente 1 hora. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, está disponible el chat para que ustedes puedan decir algo, hacer alguna pregunta, o directamente hacia el final podremos abrir el micrófono a alguien que quiera preguntar y poder conversar acerca de los tips que se van a ver el día de hoy. Entonces, como les decía, esta es la agenda. Vamos a ver puntos de dolor, es una recapitulación. Vamos a ver comunicación remota y colaboración, algunos comportamientos que se generan, reuniones con sentido, y ya entrando un poco a ver qué es lo que cómo nos va a ayudar las metodologías de pensamiento visual. Vamos a ver los elementos visuales y qué entregables se hacen cuando nosotros tenemos o usamos elementos visuales. Entonces, voy a ir comenzando y entrando un poco al tema de puntos de dolor. Voy a empezar aquí a platicarles. Bueno, como punto de dolor, lo primero que ya tenemos es que las reuniones, pues en realidad ya no son novedosas. Si bien algunos de nosotros ya habíamos participado en reuniones, más bien esto no es así, es no novedosas. Entonces, como les decía, si bien ya hemos participado muchos en este tipo de reuniones, resulta que a veces no nos tocaba, no fuimos nosotros de los que nos mandaban, no se hacían formales, no era una reunión de trabajo y de pronto nos aventaron a todos al ruedo y ahora sí hay que comunicarnos de manera, por medios en línea y no necesariamente lo sabemos. Al principio era interesante, vamos a ver las casas de la gente con la que estamos platicando, vemos un poco de su día a día, si tienen mascotas, vemos allá sus mascotas. Al final del día, después de 3 semanas, 4 semanas, ya dejaron de ser novedosas y como terminan siendo un poco como algunas reuniones presenciales que se daban, que no tienen objetivos o que no es muy claro para qué estamos ahí, pues muchas veces terminamos pensando que incluso nos están quitando tiempo de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer como lo vemos aquí, ¿no? Entonces ese es como el primer punto de dolor que podemos revisar. El segundo punto de dolor, que es un punto de dolor como para todos, en realidad es que tenemos la distracción a un clic de distancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que efectivamente, pues aquí tenemos algunas pantallitas en donde nos pueden llevar a nuestras redes sociales de preferencia, la que ustedes quieran, a nuestro mismo correo.
o incluso a ver algún video que estábamos nosotros pendiente en ese momento, ¿no? Entonces, ese es otro punto de dolor porque no sabemos en realidad si la gente que está al pendiente de nosotros, pues en realidad está al pendiente de la sesión que se está viendo o no. Entonces, esto es uno de los puntos de dolores de las reuniones virtuales, ¿no? No sabes en qué se está distrayendo la gente. Luego, también tenemos que la alineación de equipos es complicada. De la misma manera que no sabemos si alguien se está distrayendo, que ya no son novedosas, que estamos pensando en otras cosas que tenemos que hacer en ese momento. Cuando ya empiezan las asignaciones de qué tenemos que hacer o cómo vamos, pues resulta que luego el seguimiento a estas alineaciones y qué es lo que tenemos que hacer luego se vuelven un poco complejas, ¿no? Justamente eso me lleva al siguiente punto, que es el seguimiento de las reuniones, ¿no? En este caso, el seguimiento de las reuniones normalmente se dan, no sé si les ha pasado, pero normalmente se da, que a veces les dicen, bueno, pues para el final de la sesión ustedes ya van a tener la presentación que se está dando ahorita, o incluso terminando la sesión les dicen, en su correo van a encontrar ya la presentación, incluso la liga de este video de la sesión de hoy, ¿no? Que resulta a veces que la presentación que nos mandan tienen 200 diapositivas y que el video pues duró 2 horas y de aquí a que encontramos de nuevo donde nosotros teníamos que ver pues son 2 horas perdidas. Entonces, normalmente a eso se refieren con el seguimiento y por esa razón es que el seguimiento se vuelve complicado también. Y por último, uno de los que también les duele a muchas personas, no a todos, pero es un tema complicado para algunos, que es reuniones impersonales. Al final del día, nosotros seguimos, pues ustedes allá, como lo están viendo ahorita, y yo aquí. Entonces las reuniones se vuelven impersonales. No sabemos claramente si nos están hablando a nosotros, si alguien nos está viendo a los ojos, si la información, muchas veces, mucha de nuestra comunicación verbal que nosotros estamos dando constantemente, digo, nuestra comunicación no verbal, perdón, que estamos dando constantemente, se da cuando estamos en presencia, en vivo, ¿no? Y si bien aquí, por ejemplo, me pueden ver a mí manotear mucho, pues muchas veces hay personas o jefes o colaboradores que su presencia se da con todo el cuerpo, ¿no? Que están bailando todo el tiempo. Y eso nos está diciendo cómo están, si están bien, si están aburridos, si están desesperados, si están ansiosos, y justamente con una cámara, porque tenemos aquí esta pantalla que vemos en este punto, que está interponiéndose entre nosotros. Entonces, finalmente, aunque es mucho más amable y amigable este tipo de comunicación que una llamada telefónica, de todas maneras son impersonales cuando ya nuestro trato diario, ¿no? Entonces, estos son los puntos de dolor que se pueden encontrar justamente con estas reuniones virtuales, ¿no? Entonces voy a seguir. Finalmente, aunado a estos puntos de dolor, nosotros tenemos un tipo de comunicación remota, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a unas herramientas, y si bien algunas empresas tendrán herramientas nativas que fueron desarrolladas para ellos, la mayoría de las empresas en realidad trabajan con plataformas de terceros, ¿no? Entonces aquí les voy a compartir un poco algunas de esas plataformas. Tenemos Webex, tenemos Zoom, como es la que estoy utilizando yo, tenemos BlueJeans, tenemos Teams, ¿no? Hay muchas más, pero también otras herramientas de colaboración como la suite de Gmail, el mismo Drive, Box, Slack, ¿no? Skype for Teams, que también es como para comunicación y para que podamos hacer reuniones en línea. Entonces, todos estos elementos de colaboración, todos estos elementos de comunicación remota son los que nos están apoyando en este momento para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Aquí estoy saltándome una que se llama Mural. Esta voy a hablar un poquito más hacia el final. Es una herramienta de colaboración que nos va a servir para un tipo de sesión que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo siguiente que tenemos en realidad son comportamientos, ¿no? Y esos comportamientos
se van dando o se van desarrollando a lo largo de nuestra estrategia de sesiones virtuales, ¿no? Si bien al principio todos estamos así, bien derechitos, bien formales, conforme pasa el tiempo y conforme pasan las semanas, pues en realidad sale la misma personalidad que normalmente tenemos y que no debemos de cambiar, que eso es como somos, ¿no? Pero esos comportamientos pueden afectar un poco justamente a las sesiones, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona que trabaja en estas sesiones colaborativas, que es la que va a llevar la sesión, es principalmente evaluar la situación actual, ¿no? Eso es lo primario. Con esta evaluación, sí es importante que se generen un checklist. Este checklist, sobre todo al principio, tiene que ser más o menos riguroso, después se vuelve básico o es algo que ya sabemos, ¿no? Este checklist justamente es de herramientas, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Contamos con un buen internet, contamos con una cámara, con un audio, contamos con un espacio en donde nosotros nos encontramos solos sin distracciones. Esa también es otra. Muchos de los colaboradores no necesariamente tienen un espacio en donde la parte de atrás no pasen la gente corriendo, sus hijos o gritando, ¿no? O que haya mucho ruido alrededor de la casa habitación en donde pasen, o por ejemplo los aviones cuando aterrizan y despegan, y ese tipo de ruido puede afectar un poco la comunicación. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tener muy claras, tanto de nosotros que atendemos a una reunión como la persona que está convocando a esta reunión, ¿no? Tener justamente estos elementos y se vuelven el desarrollo y el conocimiento de nuestras herramientas. Lo voy a bajar tantito porque me estoy adelantando. Uno de los comportamientos que tenemos constantemente y que de alguna manera tendríamos que evitar un poco, sobre todo dependiendo de la reunión, pero sobre todo en las reuniones de trabajo, es prender la cámara. Esa es una de las más importantes, porque cuando nosotros estamos trabajando con nuestros colaboradores, con nuestro equipo de trabajo, lo que nosotros necesitamos básicamente es vernos, ¿no? Necesitamos ver un poco a la cara, un poco, sobre todo si somos pocos, un poco más personal, aunque ya hablamos que esto es impersonal, pero precisamente para que no se sienta tan impersonal, recuerden, justamente es prenderla. Uno de los comportamientos que se da es que no la prenden, ¿no? Y no la prenden por muchas razones que no son importantes mencionar en este momento, ¿no? La segunda, que es la que ustedes ya se dieron cuenta que finalmente yo hice también en esta sesión, es silenciar a todos, porque no toda la gente entra a tiempo a las sesiones y con a tiempo me refiero a que no toda la gente entra en punto de las 12, en punto de la 1, en punto de las 2, ¿no? Pueden entrar 2-1, 2-2, 2-3, y cada vez que entra una persona, que entra una serie de personas, si no está el audio en silencio, va a empezar a generar eco y eso va a distraer, va a tardar en que la sesión se empiece a dar. Entonces, por eso es que es importante que siempre se meta se integre o se desarrolle la sesión con el audio en mute, ¿no? Este es uno de los más importantes. Y la tercera, que esta es una recomendación que yo les hago. Esta regla de estar presente. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, en general, sí, efectivamente es un tema un poco de mindfulness, pero en general la regla de estar presente es tan solo decirla, que se les pide a las personas que van a atender en la reunión que estén presentes en la reunión, no solamente con la cámara prendida, sino que en realidad estén en su atención completa. Parece broma, pero solamente con que uno solicite esa acción, la gente sabe que se va a ver algo importante, ¿no? Que es algo que nosotros vamos a necesitar saber para el desarrollo de nuestro trabajo remoto y que justamente la intención de la sesión es que yo esté presente y toda mi atención con lo que se está diciendo. Entonces, como les decía, aunque parece broma, en realidad sí es una regla y solamente es invocarla, estar presentes en esta sesión. Lo siguiente que les decía es entonces sí tener todas nuestras herramientas a la mano, ¿no?
todas, si vamos a tener agua, si vamos a tener colectores, si vamos a tener con qué escribir, si vamos a tener lo que sea necesario, todo tenerlo en la mano para no perder tiempo. Y hablando justamente del tiempo, es respetar el tiempo de todos. Por esa razón es que se empieza a tiempo la sesión y se acaba a tiempo la sesión, ¿no? Esto es justamente por el respeto de todos. No asumir que tenemos una sesión y que no importa a qué hora acabemos. A menos que se haya dicho desde un principio que es un trabajo de, no sé, de colaboración remota para poder sacar las ideas del siguiente proyecto y que no tiene un horario determinado. Bueno, se avisa que no tiene un horario determinado, pero siempre es importante decir cuál es el tiempo y tratar de respetar ese tiempo predeterminado, ¿no? Como les decía, aquí son las herramientas a utilizar. Y de la misma manera como yo inicié, siempre hablar de una agenda. Esto nos va a llevar justamente a catalogar nuestras necesidades actuales. Es posible que ustedes necesiten o soliciten a una persona que sea el que esté a modo de escriba, ahorita les explico por qué uso esa palabra, o el que esté llevando la minuta. Esto va a ser importante que lo retome más adelante cuando hablamos de los elementos visuales. Y otra cosa muy importante, justamente como yo les decía, que empezamos ahorita, nos avientan al ruedo porque es la situación en la que estamos inmersos actualmente. No toda la gente conocía estas herramientas virtuales, pero a todos nos dijeron de la noche a la mañana vamos a empezar a trabajar con herramientas virtuales, con herramientas de colaboración remota para que podamos seguir trabajando, pero por la situación nos vamos a aislar. Y no todos sabíamos en realidad qué tipo de herramientas nos iban a presentar. Entonces, si nosotros no sabemos si nuestro equipo de trabajo sabe utilizar esas herramientas, no utilizar la sesión en el momento que vamos a trabajar, la junta de trabajo que vamos a tener, no utilizarla para el tutorial de herramientas, ¿no? Hacer una reunión específica si se requiere de algo un poco más específico, algo que requiere un poco más de tiempo, y si es algo que solamente es para poder consensar a todos en la misma herramienta, pero que nos va a llevar 2 o 3 minutos hacerlo al principio, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, decirles que si ustedes están usando la plataforma Zoom, que se puede iniciar el audio en tal lugar y que pueden compartir su pantalla en tal lugar. Esos son los elementos que se utilizarían en una reunión de manera natural y entonces se pueden decir al principio. Pero si requerimos de más conocimiento de la plataforma o de algunas herramientas que vamos a utilizar, no tomar el tiempo de la sesión para esa capacitación, ¿no? Hacerlo en otro momento. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros tenemos todo aportación de tomarnos el tiempo de planear la reunión, planear la agenda, enviársela a todos, tomarnos el tiempo, etcétera, estamos generando reuniones centradas en las personas, centradas en nuestros colaboradores, ¿no? Y esta sensación en realidad sí la podemos obtener cuando nosotros estamos trabajando con ellos. Entonces, siguiendo con este tipo de comportamientos, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es cómo queremos tener una reunión con sentido, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer básicamente es preguntarnos si necesitamos una reunión. Eso es lo primero que tendríamos que decir. Si la respuesta es sí, entonces aplica todo lo demás que empezamos a revisar. Pero pudiera ser que la respuesta es no, y no siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? Entonces, sí es importante decirla. Y la siguiente es preguntarnos qué tipo de reunión. Entonces, para aquellos que no lo sepan, sí hay tipos de reuniones.
Tenemos reuniones de toma de decisiones o de solución de problemas. Y estas, por ejemplo, la característica que tienen es consensar información que necesitamos, ponerla a la vista y entonces empezar justamente a tomar las decisiones o decirnos, tenemos este problema, se está viendo de esta manera, tenemos 3 días para resolverlo, ¿cuáles son las ideas para resolverlo? O de plano, lo vamos a resolver de esta manera, alguien ve alguna situación que esté a favor o en contra de lo que estamos presentando, ¿no? Entonces, ese son el tipo de reuniones. Tenemos esa, tenemos la segunda, que es de planeación, y esta reunión de planeación nos va a identificar cosas que no se van a hacer en este instante, pero que unas dependen de otras para empezar a lograr los objetivos y llegar a un cierto punto en el cual las cosas que estamos desarrollando nos permiten generar o llegar a una implementación determinada, ¿no? Planear una reunión, planear un lanzamiento, planear una venta, planear un cierre, X cosas. Pero esto es una sesión de planeación. Y la idea o lo ideal aquí, la recomendación es que no se junten, ¿no? Que no sean una sesión de toma de decisiones y una toma de planeación, sino realmente darle el tiempo, porque el tiempo que nosotros estamos en línea puede ser muy complicado, nos está metiendo mucho tiempo en las reuniones frente a una pantalla, todo el día estamos en la computadora y empezamos a terminar cansados. Entonces sí vale la pena que se empiecen a unificar para qué necesitamos las reuniones y simplemente separarlas. Luego tenemos también otra reunión que puede ser de enseñar o de compartir, ¿no? Y aquí por ejemplo, sí puede entrar un periodo de capacitación, o simplemente una nueva habilidad que se tiene que desarrollar. Y la última es una sesión de brainstorming o una sesión de co-creación. En donde todos en conjunto estamos desarrollando ideas que se están llevando a cabo o se van a buscar cómo probar. Entonces, estas reuniones, por ejemplo, es para la que se puede utilizar la herramienta remota que se llama Mura, que en un momento más, un ratito más, les voy a mostrar para qué sirve y cómo funciona, ¿no? Entonces, estos son los tipos de reunión. Cuando nosotros tenemos estos reuniones, muchas veces o en prácticamente todas las reuniones necesitamos un proceso de alineación, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan las reuniones? Bueno, nosotros tenemos aquí un punto. Estamos buscando una alineación y lo que empieza a suceder es que la gente empieza a hablar o a compartir lo que ellos necesitan o tienen o piensan o incluso los resultados que han encontrado con las investigaciones que están haciendo. Entonces empieza a haber muchísimas conversaciones, hay muchas ideas, hay posiblemente compartir algunos documentos, incluso quejas, pero en algún momento de la reunión tenemos que regresar al punto que hemos planteado como el objetivo de la reunión, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros decidamos qué tipo de reunión vamos a utilizar y qué forma va a tomar esa reunión. Entonces, las formas que toman las reuniones pueden ser de objetivos, pueden ser de decisiones,
pueden ser informativas, solamente informativas. No, voy a ponerle una vez aquí al lado, ya que está. Pueden ser informativas, pueden ser de aportación o pueden ser de sincronización. Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con aportación para aquellos que no lo sepan? Bueno, de aportación es cuando requerimos de información para poder tomar alguna decisión que alguien tiene, pero que necesitamos que otros más las estén escuchando. Entonces simplemente se empieza a dar la información, se empieza a compartir, que pueden ser números, que pueden ser alcances, que pueden ser si llegamos a las ventas o no llegamos a las ventas. Y una vez que se tiene esa información, entonces ya podemos tomar diferentes decisiones o diferentes aportaciones en las reuniones o qué es lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, por eso es que es importante que tengamos muy claro qué tipo de reunión vamos a tener y cuál es la forma que va a tomar. Cuando nosotros tenemos esto, tenemos que lograr lo que se le llama el lápiz de doble sentido. Entonces, este lápiz de doble sentido más o menos se ve así. En donde aquí tenemos muchas aportaciones, pero en el medio se tiene que ver justamente qué tipo de forma vamos a trabajar. Entonces tenemos que decidir si van a ser los objetivos, si van a ser las decisiones, cuántas de estas vamos a empezar a tomar o a utilizar. Va a ser completamente informativo o no. Pero esto justamente para que se pueda obtener esta forma tenemos que abrir la conversación, luego tenemos que explorar los diferentes puntos y posteriormente cerrar la conversación. Así es como se ve justamente una buena reunión. Y la intención de esto, evidentemente, es establecer las expectativas. Muy bien. Entonces, justamente estos son tips que se pueden utilizar y que se pueden usar de cualquier forma, que son los que alguna vez, en algún momento tal vez ustedes escucharon, tal vez les dieron un checklist de algo que se tenía que seguir. No todos necesariamente los conocían, posiblemente no todos, pero hasta aquí son algunos de los tips que yo les puedo mostrar que si se utilizan, se llevan a cabo dentro de las reuniones virtuales, podemos tener reuniones mucho más eficientes, ¿no? Tenemos que distinguir primero que la gente no puede estar tanto tiempo en una computadora, porque de por sí su trabajo es estar en la computadora. Entonces, sí hay que permitir estos periodos de descanso entre trabajo y trabajo y posteriormente entre reuniones y reuniones. Para esto nos sirve que nosotros tengamos en realidad mucha certidumbre, demos mucha certidumbre, perdón, y tengamos nosotros mucho control de qué es lo que queremos llevar a cabo dentro de las reuniones, ¿no? Entonces, eso por una parte. La segunda es que justamente podemos hacer una reunión y podemos generarlas muchísimo más eficientes cuando nosotros hacemos uso de elementos visuales. Lo que yo estoy haciendo en este momento justo es mostrarles cómo se utilizan los elementos visuales en acción. Lo que yo estoy haciendo es una documentación visual, una documentación gráfica de lo que yo misma estoy compartiéndoles a ustedes con estas reuniones virtuales, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles un poco más de los elementos, qué tipo de elementos se utilizan, cómo sirven y por qué es que sirven y cómo se puede dar una documentación gráfica eficiente, ¿no? Entonces aquí nada más me voy a tener tantito para tomar agua y descansar un poquito la garganta porque si se me está empezando a secar. Pueden hacer lo mismo ustedes también.
Listo, entonces voy a aprender la siguiente parte. Aquí está. Entonces, vamos a entrar justamente en lo que son los elementos visuales. Tenemos tres cosas que podemos trabajar aquí, que es el poder de la comunicación visual, lo que es el uso de documentación gráfica y por qué es conveniente que se haga en tiempo real. Entonces, primero que nada, la comunicación visual es eficiente. Si nosotros tenemos aquí una personita y ve esto, ve un foco, pues por supuesto que va a decir en su cerebro que esto es un foco, pero además se va a formar la representación de que es una idea. Entonces, cuando nosotros vemos una manzana, por ejemplo, si yo les menciono ahorita, quiero que vean en su mente una manzana, todos van a tener muy claramente una manzana. De hecho, yo estoy haciendo uso, trayendo a la mesa elementos visuales, pero imaginándolos. Entonces, cada quien va a ver una manzana muy distinta. Pero si yo dibujara en este momento una manzana así, todo el mundo podría pensar que es la manzana de Apple. Entonces, ya es mucho más claro y mucho más rápido, es instantáneo el que ustedes puedan identificar lo que yo estoy dibujando y darle una significación a ese punto. ¿Me puedes ayudar, por favor? En mi cargador. Luego, tenemos que, además, la comunicación visual es entendible. Hay muchos conceptos asociados a el pensamiento visual, como por ejemplo las ideas, como por ejemplo la maduración. Si nosotros ponemos una manzana, pues no necesariamente estoy pensando que es un elemento de maduración, pero si yo pongo un árbol y le pongo una manzana, puedo decir que es conocimiento o puedo decir que es maduración. Si yo pongo un árbol, puedo estar hablando de problemas, ¿no? Porque podemos identificar, voy a hacer aquí el ejemplo del dibujo. Si yo pongo esto, estoy diciendo primero que aquí puede haber raíces de problemas, que aquí tenemos ya viendo comportamientos, o ya estamos viendo comportamientos, y las hojas o las ramas son los resultados de lo que se está plantando o lo que está saliendo de esas raíces. Si yo le pongo una manzana, puedo decir que se está madurando la información o que tenemos conocimiento aprendido partiendo de las raíces y del tronco. Entonces, un simple árbol nos puede servir para metáfora de muchas cosas. Por esa razón es que los elementos visuales son entendibles. Además, otro de los elementos que son muy importantes es que son recordables. Es mucho más fácil que yo pueda recordar en mi mente la información asociada a una imagen que si alguien está hablando o que alguien me esté mostrando información escrita y yo la tenga que leer. El procesamiento del cerebro es muy distinto en donde se procesan las imágenes que donde se procesa la información escrita y hablada. Entonces, cuando yo leo, mi cerebro tiene que interpretar, que por supuesto lo hace en instantes, son procesos instantáneos, no requieren de mucho tiempo el uno del otro. Lo que sí requiere de más tiempo es la procesación y va a depender de cómo aprendí, de la interpretación que yo le estoy dando. Entonces, por eso es que ustedes pueden encontrar mucha gente que con un par de palabras o una frase entendemos cosas completamente distintas, porque depende de cómo aprendimos esa información.
Mientras que los elementos visuales, como están en nuestro entorno y nuestro entorno se ha generado porque somos 80% visuales, lo que hacen es que sean fácilmente entendibles, muy eficientes y muy recordables, ¿no? Cuando yo les digo que somos 80% visuales, esto no está a discusión. El ser humano es así, salvo que nosotros tengamos algún impedimento en los ojos, tengamos alguna malformación, alguna situación específica de ceguera o de disminución de la vista, todos somos 80% visuales. Lo que puede suceder es que tenemos mucha más afinidad a otras herramientas que nosotros hemos desarrollado. Quienes hemos desarrollado más herramientas visuales, pues en lugar de ser 80% visuales, ahora somos 81% visuales. Pero aquellos que tengan una parte auditiva muy desarrollada, o la parte mental muy desarrollada, o la lectura rápida muy desarrollada, pues evidentemente son 80% visuales más esa otra herramienta que se está dando con sus sentidos. Pero al ser 80% visual todos, nuestro entorno lo hemos formado de esa manera. Tenemos edificios, tenemos significados alrededor. Si no, imagínense que no hubiera ni las calles, por ejemplo, que no hubiera semáforos, que no hubiera señalizaciones, que no hubiera flechas hacia dónde ir, que no hubiera en el piso nada que nos indicara cuál es el sentido de la calle. Cuando ustedes van a comprar al centro comercial o a una tienda, a un supermercado, si no tuviéramos elementos visuales, no sabríamos dónde está la comida, dónde están los alimentos, dónde están las frutas, dónde está el pan, qué tipo de pan es, cuándo caduca, cómo se conserva. Digo, ya entendieron mi punto. Somos 80% visuales. Entonces, cuando nosotros asociamos mucha información a elementos visuales, hacemos que sean fácilmente recordables. Algo que también es importante y que no está mal que se dé, estoy completando aquí la información, este es un cerebro, es que son compartibles. Si yo quisiera que ustedes vieran lo mismo que yo estoy viendo, compartiéndoles el texto, no necesariamente van a obtener la misma idea que yo obtengo cuando yo lo leí. Pero si yo comparto una imagen, es mucho más fácil que puedan ustedes tener la referencia de lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Y cuando yo la comparto, es el equivalente a cuando yo empiezo a compartir esto, por ejemplo, en redes sociales, cuando compartimos memes, es exactamente el mismo efecto. Un meme es un elemento visual que nos comunica toda una intención muy rápido. Por eso es que se han hecho tan virales, ¿no? Entonces yo puedo compartir toda esta información visual que estoy obteniendo rápidamente por mi celular, por correo o en una computadora. Su comunicación de estos elementos visuales es rápida. Como les decía, su procesamiento no requiere de tanto, digamos, de tanto trabajo como se da cuando nosotros estamos leyendo. Entonces, una vez más es mi cerebro que me está diciendo que la comunicación en el cerebro será muy rápida. Creen contenido de valor. Y por último, crean entendimiento. No, esto no estoy de acuerdo. Entendible, no sé. Voy a ver si se puede silenciar a Sandra, porque está con su sonido abierto. Perdón. No te preocupes, amiguita. Documentación gráfica. Ahora sí, vamos a entrar. Justo, ¿se acuerdan que les decía? Aquí, en el de escriba o minuta. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de un escriba, normalmente una persona cuando entra en una reunión es al que le toca escribir todos los acuerdos, ¿no? Que esos acuerdos, por ejemplo, no siempre están dentro de la reunión de la presentación, de las diapositivas que se están presentando cuando asistimos a una reunión normal. Entonces, normalmente le dice a una persona, escribe
o toma los acuerdos, toma la minuta, ¿no? Al final del día, cuando nosotros utilizamos los elementos visuales y aplicamos la documentación gráfica, que en este caso sería virtual, obtenemos esa misma función de un escriba. No necesita una persona ser alguien que esté, digamos, poniendo atención a escribir absolutamente todo, pero no necesariamente poniendo atención a lo que le toca, ¿no? Esto anteriormente, pues sí lo hacían las secretarias, pero las secretarias ya no entran a las reuniones. Entonces siempre es a un colaborador al que le toca tomar la minuta. Con una documentación gráfica virtual, ya no se necesita que una persona esté haciendo eso. Simplemente este ejemplo, esto que estoy haciendo aquí, que ya estamos por terminar, es justamente la minuta de todos los acuerdos que se están desarrollando en el momento de la reunión. Entonces, esta documentación evidentemente sí requiere cosas previas de preparación, al igual que aquel que está llevando la reunión. Entonces, también se debe de tener muy clara cuál es la agenda. Evidentemente, conectarse. Si nos vamos a conectar aquí. Por supuesto, en este caso, si estamos hablando de una documentación gráfica virtual, pues la plataforma que vamos a utilizar, pues evidentemente es digital. Se hace una llamada previa para ponerse de acuerdo y además siempre se van a revisar los objetivos y el alcance de esa reunión. Un plus que también tiene esto, pues es el branding. ¿Y a qué me refiero con esto? Como ya lo vimos anteriormente, esta información es compartible. Entonces, cuando nosotros compartimos esto a nuestro equipo de trabajo, puede ser directamente a nuestro equipo de trabajo, o si estamos haciendo una sesión de acuerdos que podemos mostrar a otras personas, al mundo, entonces podemos obtener aquí nuestra marca visual rápidamente para compartirla y siempre vamos a mantener la institucionalidad de lo que nosotros estamos trabajando. Un ejemplo aquí muy burdo si quieren, la marca que yo manejo mantiene estos colores. Entonces son estos colores los que yo estoy utilizando en su mayoría dentro de la documentación gráfica que estoy haciendo en este momento. Entonces, cuando yo pueda compartir esta información, evidentemente va a tener mi marca personal, mi branding personal, ¿no? Entonces, esos son otros de los objetivos que aporta la documentación gráfica virtual. También, ¿qué otra cosa aporta? Bueno, que se hace en tiempo real, ¿no? Todo lo que se está trabajando, aquí es una escucha. Imaginen, esta oreja no me quedó nada bien. Ahora sí. Esta es una oreja. Y lo que tenemos nosotros es una escucha activa. Cuando alguien más está dibujando, cuando nosotros mismos estamos dibujando y aportando o jalando toda la información que estamos recibiendo, se genera una escucha activa. Nuestro canal auditivo se abre completamente cuando nosotros empezamos a usar elementos visuales para trabajar, ¿no? Se puede hacer, como les decía, en cualquier plataforma. Puede ser un celular, puede ser una computadora, una tablet de cualquier tipo. Se puede generar una síntesis muy rápida. Y esto, lo más fácil que ustedes pueden notar como síntesis es cuando tenemos muchísimos números que nos dan estadísticas, cuando los convertimos en gráficas, es una síntesis de la información. Es exactamente lo mismo lo que se genera con los elementos visuales. La síntesis de la información, sobre todo información compleja. Y por supuesto, lo que ahorita estamos experimentando, que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del país, cualquier parte del mundo.
Muy bien. Cuando nosotros obtenemos o contratamos una documentación gráfica virtual, hay ciertos entregables que son justamente parte del sentido de determinar una reunión en vivo, ¿no? Los entregables es que se está formando una imagen digital como la que están viendo aquí, que es exactamente la misma que yo estoy generando aquí en este instante, que se genera en tiempo real. Es esta misma imagen, ¿no? Obtenemos también como entregables un JPG y un PNG. Esto para que se pueda manipular de cualquier manera para la empresa a su gusto. Y también podemos obtener un video time-lapse en donde se muestra toda la información que se está generando en este momento. Cuando hablamos de estos puntos, nos damos cuenta que los elementos visuales, cuando se utilizan como en forma de visual thinking, de sketch notes, documentación gráfica, como ustedes la quieran llamar, son escalables. Y evidentemente, todo se vuelve más visual. Y entonces ahora sí, cuando al terminar la sesión nos dicen, les voy a enviar la información, ya no se les va a enviar una presentación de 200 diapositivas ni una grabación de 2 horas para ver. Cuando ustedes obtengan el link de la grabación, van a poder ver justamente con este video, este time-lapse, cómo se empieza a construir poco a poco la información y en qué punto sería importante que yo vuelva a poner atención para saber si es donde ya me tocaban mis propios objetivos, ¿no? Entonces, ahí es importante, es interesante el poderlo hacer. Y por otro lado, ya que tengo este time-lapse y estos elementos visuales, pues inmediatamente se comparte. Termina la sesión y en ese momento se va la imagen e incluso en ese momento se puede compartir a redes sociales si fuera necesario o correo institucional, computadora, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros obtenemos esta información, pues resulta que nuestro cerebro va a buscar recordar dónde, en qué parte de la imagen estaba lo que yo necesito, ¿no? Si estaba en la esquina superior derecha, en la esquina superior izquierda, en la parte de abajo, en medio, ya sé por dónde es que se encuentra la información que yo quiero. Entonces, este es un ejemplo, digamos, relativamente rápido. Me tomó 50 minutos hacerlo en lo que yo hablaba y les explicaba todo esto, pero al final ya está la información visual en la que ustedes pueden tener todo este resumen visual de lo que acabo de decir. Y me voy a ir más o menos rápido y voy a ir recapitulando un poco esta información. Tenemos entonces que las reuniones ya no son novedosas, ¿no? Lo que les decíamos. Las reuniones ya esa parte de, ay, estoy trabajando en mi casa y qué padre y no me tengo que trasladar en el tráfico y voy a regresar temprano, ya no es novedosa y además no es cierto. Nuestro trabajo nos está obligando a quedarnos mucho más tiempo para estar trabajando y cumpliendo nuestros objetivos, ¿no? No, todas las distracciones están a un clic de distancia. Entonces, si la reunión no es atractiva, si no la estoy haciendo atractiva, pues las personas que estén tomando la reunión virtual de objetivos o de lo que sea, pues seguramente están distraídos en algo más, ¿no? La alineación, cuando no tenemos elementos visuales y la información es muy clara, se vuelve muy complicada, ¿no? No sabemos si todos estamos entendiendo exactamente lo mismo. De la misma manera, el seguimiento a todos nuestros, digamos, objetivos, a todas nuestras tareas también se vuelve complicada. Y pues de tanto tiempo estar pasando en reuniones virtuales, se vuelven impersonales, ¿no? Entonces, estos son los primeros puntos de dolor. Como les decía, tenemos nosotros comunicaciones.
que nos van a hacer la vida más fácil. Webex, Zoom, etcétera, todas ellas que nosotros ya estamos aprendiendo a utilizar, nos permiten generar colaboración más rápida y mucho más eficiente, ¿no? Y tener muy claro cuáles son los comportamientos que nosotros estamos generando, ¿no? El hecho de que ustedes asistan a una reunión con su jefe, con sus colaboradores, vale la pena que siempre todos prendan sus cámaras, esté el audio en mute cuando todo mundo entra. Recuerden que se genera mucho eco si esto no está funcionando, pero sobre todo y la más principal, la más importante desde mi punto de vista, que por supuesto no tendría que ser el de ustedes, este solo es el mío, es una regla de estar presentes, ¿no? De siempre tratar de no tener 3 o 4 cosas que se está haciendo al mismo tiempo. Esta regla, las mujeres solemos seguirla porque creemos que somos multitasking. Y sí lo somos, pero no en todas las situaciones. Hay actividades, hay tareas que sí requieren de nuestra entera atención. Entonces, la propuesta es que una reunión con su jefe, pues evidentemente requiere la completa atención y entonces se puede invocar la regla de estar presente, ¿no? Entonces, ¿qué más? Les decía, prender la cámara, poner en mute, tener a la mano siempre nuestras herramientas, respetar el tiempo de la reunión y presentar la agenda previamente para que todos podamos conocer qué es lo que vamos a trabajar. Mantener a una persona que está llevando la minuta, que por supuesto la recomendación es que sea alguien más ajeno al equipo para que todos estén poniendo atención. Y que si es una reunión para poder capacitar a las personas en alguna herramienta que va a llevar más tiempo, que no sea parte de la misma reunión. ¿Cómo podemos saber eso? Justamente haciendo reuniones con sentido, preguntarnos si sí necesitamos reunirnos, por qué queremos alinearnos y cuál es el tipo de reunión que necesitamos, ¿no? Entonces, el tipo de reunión que nosotros vamos a utilizar siempre nos va a dar la pauta de cómo es que vamos a trabajar. Y entonces, por supuesto, tenemos aquí estos 4 tipos de reuniones, ¿no? Tenemos la toma de decisión o la solución de problemas, tenemos la planeación, tenemos una reunión para enseñar y compartir o tenemos una reunión de brainstorming y co-creación. Y de la misma manera podemos nosotros elegir justamente esas formas de la reunión. Esta forma son por objetivos, por toma de decisiones, puede ser solamente informativa, de aportación o de sincronización. Entonces, esto simplemente nos va a permitir establecer las expectativas que nosotros tenemos de las reuniones. Y por último, la razón de que aprendan a utilizar elementos visuales para integrarlos a todas sus reuniones, esto por supuesto funciona de maravilla, no solo para reuniones, funciona perfectamente para clases. Cuando ustedes están en una clase, ¿cuántas personas que me están escuchando en este momento, que me van a escuchar más adelante, dan clases, han estado dando clases en línea en las últimas semanas, o ya les ha tocado dar clases en línea en otros periodos, y se dan cuenta que los alumnos no están poniendo atención? De hecho, hay muchos memes al respecto del por qué no ponen atención. Y eso es porque la información que se está presentando generalmente son presentaciones con mucho texto o que la persona está solamente hablando y que el alumno o, en este caso, nuestros colaboradores no pueden poner atención a algo. Cuando nosotros estamos viendo estos elementos visuales, es muy fácil que el cerebro se desafane de todo lo que no es importante en ese momento y entonces ponga atención a lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Por el poder de la comunicación visual. Como les decía, somos 80% visuales. La información en el cerebro se procesa mucho más rápido del lado que se procesan las imágenes. Son fácilmente reconocibles, son más eficientes, son entendibles, son recordables, son compartibles y son muy rápidas, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales podemos utilizar las herramientas visuales para hacer muchísimo más eficientes nuestras reuniones. Si bien toda la información que les acabo de dar hasta antes de los elementos visuales apoyan y eficientan sus reuniones, el hecho de que ustedes integren los elementos visuales las van a llevar a un siguiente nivel. Esas son las recomendaciones que tengo en este momento y pues voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere abrir micrófono y preguntar directamente algo. Entonces, aquí están.
Muchas gracias, Sandra. Sí, recordarles, totalmente de acuerdo. Ya veo de tirar, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Perfecto. Entonces, si ahorita no tiene, si alguien en este momento no tiene alguna pregunta que quiera o poner en el chat o decirlo, entonces con esta información que les estoy dando, ¿qué pasó? No te estoy entendiendo. ¿Cuál es la? Ah, no, Bicablo es un tipo de facilitación. Haz de cuenta, por ejemplo, todos tienen nombres, todos estos elementos tienen nombres. Mi marca se llama Visual Storytelling, ¿no? Todo lo que nosotros desarrollamos a nivel de elementos visuales se llama notas visuales o pensamiento visual. Esos son como los nombres genéricos. A lo largo del tiempo, quienes han estado trabajando con estos elementos han desarrollado marcas. Bicablo es una de las marcas que está encargada de capacitar a la gente en justamente la documentación gráfica para hacerla en vivo, para hacerla ya sea en una computadora o hacerla en un papel, así pegado en la pared, con plumones y en 2x2 o 4x4 de tamaño, ¿no? De metros de tamaño. Entonces, eso es lo que es el Bicablo, es una metodología. Pero yo no estoy certificada por Bicablo, simplemente trabajo la documentación visual como parte del desarrollo de diseño que yo tengo. Entonces, no sé si eso contestó. Bueno, no importa si no sabes dibujar, porque a lo que te estás refiriendo es si no sabes dibujar realistamente. Es irrelevante si tú sabes dibujar, porque, más bien, voy a replantear. Es irrelevante si no sabes dibujar realistamente, porque el 100% de las personas que hemos ido a un kinder sabemos dibujar. Todos sabemos dibujar. Si tú puedes dibujar, y aquí me voy a pasar, voy a compartir rápidamente mi pantalla y me voy a pasar a otra página, nada más para mostrar esto. Si se puede dibujar estos elementos, todos podemos comunicar de manera visual. Porque lo que yo estuve dibujando en este momento se puede construir perfectamente con todas estas líneas. Entonces, por ejemplo, una computadora es un rectángulo, con otro rectángulo relleno, con otro rectángulo aquí y un par de líneas. Un celular es un rectángulo, con otro rectángulo en medio, con un círculo abajo y dos rayitas. Una tablet es un celular más grande. O si quieren de los nuevos. Estos son de los celulares nuevos, ¿no? Que ya no tienen nada. Si yo quiero, por ejemplo, decir que estoy en una reunión, aquí está un óvalo, una curva, otra curva, y yo estoy en una reunión. Entonces, como verán, cuando yo estoy haciendo este tipo de dibujos, les estoy mostrando que es irrelevante el que creamos que no sabemos dibujar. Y de hecho, eso es una de las primeras cosas que me gusta compartir, es una de las razones por las cuales me dedico en este momento a lo que me dedico, para mostrarle a toda la gente que en realidad sí saben dibujar. Todos sabemos dibujar al nivel de comunicación. El dibujo no es el fin de la comunicación visual, es el pretexto para comunicar. Yo requiero de cosas visuales para poderte decir cuál es mi punto de vista. Y, por ejemplo, mucha gente que está explicando cómo llegar a otro lugar y la gente no nos está entendiendo, de plano agarramos un papel o incluso el piso y tratamos de dibujar un poco cómo se vería, hacia dónde tienes que ir, 2 cuadras hacia adelante y luego das vuelta a la derecha y luego en donde está una esquina, donde está una heladería o alguien que vende rosas, ahí se encuentra lo que tú estás diciendo. Entonces, no es importante que sepan dibujar, lo que es importante es darse cuenta que sí sabemos dibujar los elementos básicos y que con ellos podemos comunicar información compleja, ¿no? Básicamente es eso. Y parece ser que ya no hay más sesiones. Pues algunos se tuvieron que retirar y aquí me estuvieron avisando justamente. Muchas gracias. Esta sesión va a quedar grabada y en cuanto pueda voy a compartir la liga para que la puedan ustedes ver si quieren
alguna información al respecto. El mismo timelapse de esta reunión también la voy a compartir para que vean cuál es la línea de construcción de la información que estuve llevando. Si la quieren compartir, pues adelante. Y si estos elementos, si estos tips que les di les sirven, pues ojalá los puedan incluir en sus siguientes reuniones, en sus siguientes clases. Y entonces, pues para no quitarles más tiempo, 1 hora con 2 minutos exacta nos llevamos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en esta reunión y pues seguimos en contacto. Nos vemos, que estén todos muy bien. Paco, quien tiene que terminar la reunión es tú.